Muchas gracias, doctor Pamo. Buenos días. Yo voy a tratar de hacer unas pinceladas sobre la expedición científica que hizo el doctor Monge y otros colaboradores en 1927. Y como se trata de perspectivas, las perspectivas son tan grandes que voy a tener que tocar algunos puntos específicos, como iré viendo. Esta es la publicación del doctor Monge de la expedición de 1927, que fue publicada en Anales de la Facultad de Medicina de San Marcos, con el nombre de la enfermedad de los Andes, síndromes eritrémicos. Y como vemos allí, el doctor Monge estuvo acompañado de 3 importantes médicos, el doctor Encinas, el doctor Heró, el doctor Hurtado y 8 estudiantes de medicina. Con ellos se dirigió a Morococha e hizo la investigación. Esto lo conocemos ya, hay antecedentes de investigadores que antes de Monge estudiaron los problemas de la altura. La primera descripción es de un jesuita que tiene el cuadro clínico de náuseas, vómitos, cefalea, cuando en 1500 y algo más está yendo a los Andes peruanos. Luego, como ya se ha dicho, Denis Jordanet, un cirujano francés que vive en México, es el que por primera vez dice: estas pacientes tienen anemia y tienen una disminución de la habilidad mental y física. Es la primera vez que alguien dice eso. Luego lo dice Barcroft. Y luego una serie de investigadores, hasta 1921, donde un gran filósofo inglés encabeza un grupo de investigadores norteamericanos e ingleses provenientes de las universidades de Oxford y Yale, y en 3 meses que se quedan en la altura, luego publica un libro que termina con una frase impactante, que es que el hombre de la altura era física y mentalmente inferior al hombre del nivel del mar. Monge se entera de esto y propicia una investigación peruana con apoyo de la Universidad de San Marcos y está constituida por las personas que les he mencionado en el diapositivo anterior. Como parte de eso, él presenta sus estudios en la Academia Nacional de Medicina y le denomina la enfermedad de los Andes. Antes él había expresado esta opinión de la que luego se llamaría enfermedad de Monge, con un paciente, una persona que sube a la altura, tiene síntomas de psoroche y mejora cuando regresa al nivel del mar. Ese criterio clínico de Monge lo hace pensar en que hay un problema de adaptación a la altura. Tengo problemas con esto. Entonces, un poco lo que yo debería hacer en estos cortos minutos es hablar de la proyección de lo que pasó después de que Monge hizo esta expedición. Y uno de los aspectos importantes es la interdisciplinaridad. Los estudios actuales combinan ya no solamente la fisiología, sino aparece la especialización. Aparecen neumólogos, cardiólogos, endocrinólogos, etcétera, que empiezan a profundizar partes de la vida en la altura de acuerdo a órganos y sistemas. Ese es un cambio importante en la investigación de la altura. Y por eso es tan extenso poderle presentar a ustedes las modificaciones que ocurren en cada órgano o cada sistema. Es imposible para los minutos que tengo. Luego, una de las cosas importantes actuales es el impacto en la genética, que no se conocía en la época de Monge, y que ahora, como producto de la investigación de peruanos y de personas fuera de Perú, han traído a colación de que hay un problema genético en la altura. Luego, en la época de Monge hay algo de tecnología avanzada, entre ellas la punción arterial, que hace Barcroft antes y que la hace Hurtado. Barcroft, por si acaso, punza su arteria radial y la pierde, se obstruye la arteria. Hurtado sigue haciendo punciones arteriales. Y en lo que me voy a ocupar un poco más es en la perspectiva social y cultural que ocurre a través de las publicaciones de Monge.
Este es un diapositivo interesante publicado por Marcos Cueto, que como ustedes saben es un historiador de la medicina, y que muestra los que ayudan a Monge y los que ayudan a Hurtado. Son dos personajes importantes en los estudios de altura. En épocas diferentes, Hurtado es parte de la expedición de Monge, como hemos visto. Monge tiene algunos ayudantes, entre los cuales está Aste, están otros. Aste sigue, se junta con Hurtado, con Merino, y aquí aparece la especialización de lo que les hablaba. Velázquez en la parte respiratoria, Picón en la parte nutricional, César en la parte hematológica, separado Baltasar Reinafarge, que hace cuestiones moleculares, y luego la parte cardiovascular que se inicia con Andrés Rota, que hace el primer cateterismo en Perú, en la altura, lo hace Rota en Morococha, y luego siguen investigadores muy importantes, como Dante Peñalosa, Martí Corena y muchísimos más. Estos son de la primera época que comienzan a hacer investigación. Dirigidos por Monge, dirigidos por Hurtado, y en ambos, el hijo de Carlos Monge, el doctor Monge Casinelli, que trabaja con Hurtado y trabaja, por supuesto, con su padre. De tal manera que él es un poco el armonizador de estos temas. Muy bien, y entonces una de las cosas que es importante en el desarrollo del conocimiento actual es la aparición de problemas genéticos. Investigadores peruanos, y uno de ellos va a ser el que dé la charla con mucho más conocimiento y experiencia que yo, pero se empieza a descubrir que la respuesta del habitante del mundo, en general en la altura, es diferente en los Andes que en el Tíbet y diferente en los etíopes. Y entonces, porque se empieza a encontrar que en los Andes hay policitemia, pero no hay policitemia en los tibetanos. Y empieza a haber esta explicación que ya Carlos Monge Medrano había comenzado a decir: tiene que haber algo en la estructura, sin hablar de genética, pero tiene que haber algo más que hace que el hombre tolere la altura con más facilidad que otros. Y entonces, personas con más conocimiento que yo van a hacer una charla especial sobre estas variantes que tienen que ver cómo este factor genético del EAPS1, heredada de los denisovanos, que son los primeros humanoides y que son los que trasladan su entidad genética a los habitantes del Tíbet, y se empieza a encontrar también en peruanos de una parte del Perú. Muy bien, el otro tema importante es que diversos investigadores empiezan a hacer investigación en diferentes partes, y entonces se empieza a encontrar que los que tienen eritrocitosis son de los Andes del centro, son los, no puedo leer, los Han y los de Monte Rosas. Los otros no hacen soroche. Los otros tienen un diferente modo de aclimatarse o de adaptarse a la altura. Y entonces empiezan a haber investigaciones, ya no solamente en hombres, sino en mujeres. Porque hasta Monge Casinelli, la investigación era en hombres. Gustavo González, la doctora Fabiola León Velarde, que es una de las personas más experimentadas y que ha hecho muchísima investigación, empieza a ver mujeres. Y empieza a ver hematocrito en hombres y en mujeres a diferentes altitudes. Ella después encuentra que el soroche tiene obviamente un correlato endocrinológico, hormonal, y las mujeres hacen más enfermedad de la altura en la posmenopausia que en la premenopausia. Gustavo hace algunos estudios sobre testosterona y hormonas femeninas que son importantes en la explicación de que yo no voy a entrar. Uno de los aspectos que tiene que ver con la aplicación de la interpretación de la hipoxia en la altura tiene que ver con este factor inducible de la hipoxia. Esto no es producto de la investigación peruana, pero ayuda a entender cómo este factor ayuda en la síntesis de eritropoyetina, que como todos sabemos
tiene que ver con la producción de glóbulos rojos que se producen en la altura con la eritrocitosis. Estos señores, Semenza, Kelling y Radcliffe, describen este factor inducible que da formas de entender mejor la relación del aumento de la eritropoyetina. Este factor se estudia después en otros campos, como en el campo de la cardiología. Y el paciente infartado, que tiene mayor factor, disminuye su tamaño de infarto. De tal manera que esto es un factor importantísimo en recordar la hipoxia que ocurre no solamente en la altura, sino en obstrucciones arteriales. Este es unos diapositivos, algunos de ellos tomados de la publicación de Oscar Famo, que estudió muy bien la enfermedad de los Andes y la publicación de Barkov y de Monge. Creo que estas tres son del artículo de Oscar y esta es una que yo encontré por ahí. Barkov entonces publica este artículo en la Real Sociedad de Londres, y esto es la segunda página de su texto. Las expectativas de Barkov, que ya como ha mostrado muy bien Oscar ayer, Barkov ya había participado en otras expediciones en Europa buscando este problema de la difusión o producción de oxígeno a nivel alveolo capilar. Y las expectativas de la expedición de Barkov eran evaluar la relación entre la presión parcial de oxígeno en el alveolo y la sangre arterial, con la controversia sobre la posible secreción activa de oxígeno por los pulmones. Y Barkov era partidario de que esto era un problema de difusión y no de producción alveolar. Lo otro importante son los efectos de la altitud sobre las capacidades físicas y cognitivas, a las que yo me voy a referir. Y por supuesto estudia las modificaciones de la curva de disociación de la hemoglobina, cambios en ventilación, etc. Muy bien. Este es un diapositivo de la publicación de Barkov, donde él muestra la presión de oxígeno a nivel arterial y a nivel alveolar. Y él muestra en estas 9 personas que fueron el número de personas de su expedición, porque eran expediciones con poco número, y con poco número hacían grandes descripciones. Y muestra que hay una diferencia importante alveolar capilar, y esto ratifica el tema de la difusión de oxígeno en vez de la producción que pensaba Haldane, entre otros. Entonces, este debate se zanja con las publicaciones de Barkov, y Monge en su publicación presenta este mismo diapositivo que les he mostrado, pero presenta también sus propias investigaciones. Barkov había establecido que el cociente de difusión de oxígeno inferior a 40 se asocia a hipoxia. Monge cita esta publicación, pero hace algunas observaciones. Y dice, cita a Haldane, que es el que hablaba de la secreción de oxígeno, acepta las condiciones de Barkov, pero deja abierta la posibilidad de que la membrana alveolo-capilar tenga un papel en la difusión de oxígeno en algunas cosas como el mal de Mantoña crónico, determinadas condiciones patológicas, fibrosis, etc. El tiempo transcurrido parece haberle dado la razón. Eso, y con el aumento de capacidad de oxígeno por hemoglobina, con el aumento de la hemoglobina en la altura, es un factor que trata de que el oxígeno llegue mejor. Una de las cosas importantes de Carlos Monge Medrano como clínico es su descripción de los signos y de los síntomas. Es un clínico experto y hace una larga descripción de las modificaciones fundamentalmente del sistema nervioso que se producen en la llegada a la altura. Y las describe largamente. Eso es producto de investigación posterior. Y los doctores Arrell, Fabiola León Velarde y Valcárcel hacen este estudio después comparando gente de Lima y gente de Cerro de Pasco. Y entonces ratifican que la modificación del sistema nervioso más importante en la adaptación a la altura es la cefalea. Y no solamente eso, sino que la cefalea tiene tipo migraña. Y comparan gente de Lima con gente de Cerro de Pasco. Estas son
investigaciones que empieza a abrir el campo de la neurología o el sistema nervioso en la enfermedad de Monge. Aquí Barkov dice lo que les habíamos dicho, que el soroche corresponde cercanamente al valor de coeficiente de difusión. Los que tenían un coeficiente de difusión bajo, 40 o menos, eran los que se sentían peor. Esa es la contribución de Barkov. Este es el diapositivo que acompaña, este es el diapositivo de Monge. Y Monge tiene también un grupo de investigadores, perdón, un grupo de investigados que son parte de su expedición. Y él mide la saturación de oxígeno arterial y venosa y los distribuye en 4 grupos. Un grupo de una sola persona como Hurtado, que se maneja muy bien en la altura, juega fútbol, 4.000 metros, no tiene problemas. Un segundo grupo de 5 soldados aclimatados con saturación promedio de 90%, 2 como nativos de La Oroya con adaptación completa, y luego 2 pacientes importantes porque están desadaptados, tienen eritremia, tienen signos de mal crónico de montaña y que mejoran, especialmente Devoto, que se siente muy mal y que tiene una saturación de 27, debajo de 40 de lo que decía Barkov. Él se siente muy mal que lo llevan de emergencia a la costa. Y el hombre se recupera. Se recupera tanto que Monge lo lleva a hacer una presentación en una entidad médica. Y dice, miren, esta es la expresión de la enfermedad de Monge. Subió, se puso mal, y bajar, se pone mejor. Muy bien. Pero lo que le impacta muchísimo a Monge es la descripción que hace Barkov. Y esto está tomado de John West, que es alguien que hace una interesante explicación de Monge. Esto es publicado muchos años después. Lo dejo en inglés. Estos estudios fueron de los más originales en esta expedición. Una gran serie de test mentales se emplearon, incluyendo el reconocimiento de letras duplicadas en secuencia, los test de escritura, memorización, multiplicación y un enfoque general de la fatiga mental. ¿Recuerdan lo que dice Barkov? La conclusión es que para ellos, los pocos investigadores que sufrieron este test, decía, era posible realizar test complicados, cognitivos, de una manera adecuada, pero les tomaba mucho más tiempo que si lo hicieran a nivel del mar. Él, desgraciadamente, se equivoca y atribuye a pacientes nativos o a personas nativas que no habían sido parte del estudio. Y Barkov asume que los nativos de la altura son personas de menor capacidad física y mental. Esto es impactante para investigadores como Monge y para peruanos en general. Aquí hay un problema de dignidad. Porque lo que Barkov dice es que estos peruanos de la altura son subsujetos. Son sujetos con disminución de capacidades. Es una barbaridad. Monge reacciona y por eso hace, entre otras cosas, además para probar el mal de montaña crónico, y reacciona ante esto, y por eso organiza la expedición con apoyo de la Facultad de Medicina, la única que había en ese momento. Miren lo interesante, cómo la importancia de Hurtado empieza a hacerse manifiesta. Si miramos la publicación inicial, ¿cuál es la secuencia de autores? Monge, Encinas, Heró y Hurtado. Por una razón que no conozco, yo también he comenzado a poner el nombre de Hurtado después del de Monge, pero eso no corresponde a la publicación original. Es probable que la influencia y la importancia de Monge haya hecho que sea, obviamente, una contribución importante, y realmente Monge acepta, y además lo dice de una manera muy elegante, que la contribución de Hurtado fue realmente muy importante. Pero esta variación corresponde a momentos después.
Entonces, Carlos Monge, Hurtado, yo también lo he puesto en un diapositivo anterior, Enrique Encinas, con 8 estudiantes de medicina y con auspicio de San Marcos, tiene como objetivo determinar los efectos de la altura y los resultados se publican en Anales de la Facultad de Medicina. Se presenta este informe a San Marcos, a la Academia Nacional de Medicina, de la cual es miembro y además fue presidente por 2 periodos, cosa muy rara en la Academia Nacional de Medicina que alguien sea presidente 2 veces. Carlos Monge lo fue. Y él va a París y la Facultad de Medicina de París organiza un evento científico para tratar sobre la enfermedad de los Andes, llamada después enfermedad de Monge, a propuesta del profesor Royer. Tengo una información ahí contradictoria, pero aparentemente el doctor Vázquez, autor de varios estudios sobre policitemia vera, es el que le propone a Royer, y Royer es el que con su presencia académica le dice: esto debe llamarse enfermedad de Monge, en honor a Carlos Monge Medrano. ¿Cuántos peruanos tienen un nombre, su nombre como enfermedad? Monge. No hay más. No hay más. Es un reconocimiento nacional e internacional. Algunos investigadores peruanos tienen algunos nombres asociados a algún tema en especial, pero es como enfermedad, Carlos Monge Medrano y nadie más. Los estudios se publican en francés, fueron reseñados en muchas revistas europeas, y Monge se convierte en un expositor internacional dando luz a la escuela médica peruana, dando publicidad a la escuela. Es una de las importantes contribuciones de Monge para hacer que la escuela médica peruana tenga relevancia. El informe, según Tulio Velázquez, que es un investigador que trabaja con Hurtado, tiene todas estas importantes contribuciones, y Monge escribe y dice: Barcroft sufría él mismo de un caso subagudo de mal de altura sin darse cuenta, y por eso lo hace pensar de que el individuo de la altura es un débil mental. Eso es increíble para un investigador que, mirando 8 personas, atribuye a toda una población una debilidad mental y física. Para un investigador de esa nota internacional es increíble. Monge publica, como el buen clínico que era, publica estas modificaciones que ya todos conocemos, y finalmente, con respecto a la cianosis, hace también un comentario que en la medida que hay más hemoglobina se ponen más cianóticos y más oscuros. Muy bien. Entonces, en la evolución, que es lo que me han pedido, y no puedo comentar de todo como les he dicho, se producen ya precisiones en los términos, que es acomodación, el que llega a la altura, tiene molestias y luego baja. Que es el aclimatado adquirido, es temporalmente expuesto, es el que sube, se queda un tiempo, se aclimata, ¿de acuerdo? Nunca llega a tener valores similares a nivel del mar, y la frecuencia cardíaca que sube cuando uno va a la altura empieza a disminuir y está más o menos aclimatado. Y el que se adapta es una cosa parecida al aclimatado, pero puede hacer actividad física sin mayor problema. Estos 3 términos empiezan a ser mejor precisados por los investigadores, enorme en cantidad y con muchísima calidad, como he mencionado. Acá aprovecho para decir que he hablado de la doctora Fabiola como una de las, antes de que ella llegara, como uno de los investigadores importantes en la fisiología de la altura. Y entonces se empieza a ver las modificaciones en la altitud con hematocrito. Y empieza a verse que empieza a subir el hematocrito en cuanto aumenta la edad. ¿De acuerdo? Y esto es una contribución, creo, de Gustavo y también de la doctora León Velarde, donde se ve que el mal de altura es más frecuente en la posmenopausia que en la premenopausia. Me parece que eso es de Fabiola más que de Gustavo, pero eso es importante, y a raíz de eso empieza la investigación en la mujer, y la investigación en la altura era de hombres, y es que empieza en las mujeres. Así que es importante que las mujeres estén en la ciencia, porque una vez empiezan a ver su lado positivo. Y entonces esto se asocia a una serie de modificaciones, testosterona, hormonas, que ya no tengo tiempo de entrar, pero que constituyen toda una área de investigación como parte
de lo que Monge pensó inicialmente. Y entonces ahora yo quiero virar al aspecto sociológico en los minutos que me quedan. Marcos Cueto, como ustedes saben y lo han mencionado el día de ayer, es un excelente investigador en cuestiones de altura. Él dice, en la fisiología se analizaron los mecanismos de adaptación del ser humano en los Andes. Los estudios más importantes fueron hechos por el doctor Carlos Monge Medrano, pero todos estos logros no se podrían entender sin mencionar la influencia del positivismo. Y por eso quiero ir por ese lado. El positivismo, en una época que en lo que había que valorar la ciencia como una fuente de progreso y conocimiento práctico y fomentar la investigación. En ese ambiente vive Monge, con el positivismo y con el indigenismo. Y entonces, creo que sigue Marcos Cueto, dice, aunque su enfoque inicial era predominantemente biomédico, con el tiempo Monge intenta incorporar relaciones de equilibrio entre el hombre andino y su medio ambiente. Monge comienza viendo la biopatología del hombre, aislado de su ambiente, y luego pone en consideración el hombre y el clima. Hasta ahí llega. El hombre y el clima. Muy bien. Entonces, se comienza a integrar la antropología médica. Monge es un factor importante en la incorporación de la creación de esta especialidad, antropología médica, junto con el indigenismo. Monge empieza a ser parte del indigenismo, creado por Luis Barcárcel, en los que están Julio Cetello, está Sabogal en la pintura, un grupo de gente que quiere valorar al poblador andino del Perú. Y Monge se incorpora y es presidente en un momento del Instituto Andino. De tal manera entonces que el Monge, que interviene con su trabajo, estuvo marcada por tensiones y debates. A Monge, que lo valoran por su relación en la biología del hombre de la altura, su relación con el clima, los indigenistas empiezan a decir, pero ¿y las otras cosas? Lo que ahora le llamamos nosotros determinantes sociales de la salud, ¿dónde están? Y lo critican. Lo critican. Y una de las críticas más simples es, no ha hablado nada de la alimentación. ¿Cómo se alimenta el hombre de la altura? Hidratos de carbono para tener más energía. ¿Cómo se viste la mujer de la altura? Con varias capas para conservar el calor. Y esa es la relación del hombre con su medio ambiente. ¿De acuerdo? Y entonces, si bien es cierto que Monge fue clave en unir el conocimiento biomédico con el hombre andino con una agenda indigenista, crea un marco interdisciplinario que lo describimos acá. Monge, propiciador con otros del indigenismo médico, tiene la virtud que dice, esto no es un problema de enfermedad, es un problema de fisiología normal. No es que es un hombre enfermo, no está enfermo, no es un débil mental ni un débil físico, es un hombre... Tan bueno es, como dice Monge a un lado, cuando los pilotos norteamericanos volaban a 3.000 metros, pedían oxígeno, se sentían mal con sus aviones. Cuando comenzaba la aviación, y decía, el peruano de 3.000 metros juega fútbol, no pide oxígeno. Es decir, el hombre es mejor en la altura que en el resto. Y entonces comienzan a haber términos que empiezan a aparecer ya en el desarrollo, en el concepto de desarrollo humano, que comienza con Amartya Sen, y yo voy a tocar unos minutos sobre eso. ¿Cómo se entendía hasta hace unos años el desarrollo de las personas? Y el desarrollo de las personas se entendía por el crecimiento económico. Y entonces los países eran evaluados por su PBI. Pero todos sabemos que el PBI puede ser muy alto, pero hay un montón de gente que esté pobre y que no puede desarrollar su vida como ellos quieren. Y Amartya Sen, un economista indio que gana el premio Nobel, dice, la evaluación del hombre no puede ser una evaluación solamente económica. Tiene que haber una serie de capacidades
que le permitan a esa persona alcanzar la vida que esa persona desea tener. Y entonces empieza a cambiar el chip y dice, eso es desarrollo humano. Ahora el PNUD tiene un índice de desarrollo humano que entre otras cosas hizo Amartya Sen con otro grupo. A eso se une Martha Nussbaum. Y yo, evaluando todas estas cosas, como ando interesado en ese tema, dije, voy a hacer conversar a Monge con Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa muy importante en el desarrollo de las capacidades. Bueno, y entonces empieza a valorarse el saber indígena, o sea, los indígenas, los peruanos, o sea, mejor, tienen como cultura, tienen como lengua, ¿de acuerdo? Y la ciencia es una ciencia que tiene que estar situada en la geografía. El hombre de la altura vive en la altura, que es una geografía diferente, es la ciencia situada. Y los prejuicios coloniales y el paradigma biomédico que son parte de la crítica que hemos conseguido. Esta es una de las publicaciones de Monge ya, entrando a la antropología médica, disculpen, está un poco borrosa, pero este es un estudio publicado por Carles Monge Medrano y Carles Monge Casinelli, con otro investigador importante, bioquímico, Alberto Cazorla, ex rector decano y rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro, por supuesto, de la Academia Nacional de Medicina. Una persona excelente, tuve la oportunidad de conocer. Esta es la publicación. Entonces, esto me trae a mí el recuerdo de esta gran discusión en Valladolid con Carlos V, de cómo tratar los españoles en su venida a América a los pobladores. Y existe esta gran discusión propiciada por Carlos V, rey de España y otros sitios, que se produce en Valladolid, con dos personas importantes que tienen criterios diferentes. Juan Inés de Sepúlveda dice, y un poco se apoya en Aristóteles, los indios son inferiores. De ahí viene. Los indios son inferiores, no tienen alma. Aristóteles diferenciaba los amos de los sirvientes, hombres. Y además a las mujeres no las consideraba como parte de la humanidad. Aristóteles. En eso se apoya Sepúlveda, dice, no hay que tratarlos como seres humanos, no tienen alma. Hay que obligarlos. La autoritaria decisión de convencer a los peruanos, a los americanos en general. Bartolomé de las Casas, en cambio, dice, son seres normales, con alma y con físico. Tenemos que tratarlos como tales y de buenas maneras educarlos. Esa gran discusión, yo creo que queda en ese pensamiento un poco que el individuo de la altura es un hombre inferior. A mí entonces se me ocurrió decir, voy a comparar, guardando las distancias, a Monge con Martha Nussbaum. Y esto le pedí al ChatGPT. Le dije, hazme una comparación de Martha Nussbaum con Monge. Me hizo este diapositivo, que no representa realmente lo que yo le pedí. Altura, dignidad y capacidades. Monge en diálogo con él. Le dije, hazme una infografía de Monge con Martha Nussbaum. Entonces acá hay algunas cosas en las cuales coinciden. Dignidad, importante. La altitud no debilita, transforma. Control sobre el entorno, adaptación digna, afiliación, es decir, soy parte de una cultura. Y de otro lado, Martha Nussbaum, que habla de vida saludable, reconocimiento cultural y adaptación digna. Y entonces estamos poniendo, con más de 80 años de diferencia, los criterios del indigenismo de Monge, que cuestiona la inferioridad biológica y cultural y propone una salud situada, salud en la geografía, que valida los saberes locales. La cultura en la sierra, que es diferente de la cultura de la costa. En cambio, Martha Nussbaum lo que dice es, lo que interesa es el enfoque de capacidades. Porque esta ofrece un marco ético para pensar el bienestar más allá del ingreso o marcadores biomédicos. Se une a Amartya Sen. Y
profundiza en el tema de las capacidades, como vamos a ver. Entonces a mí se me ocurrió, dije, ¿qué pasa con la convergencia? El indigenismo con el enfoque de capacidades. Y eso es un poco lo que les propongo para pensar. La convergencia permite repensar políticas de salud, educación y desarrollo desde la pluralidad epistemológica, la dignidad y la justicia contextual. Y entonces, acá ponemos a Carlos Monge y a Marta Nussbaum, esta filósofa. Entonces, Carlos Monge habla del paradigma médico que reconocía las capacidades biológicas especiales para sobrevivir y genera un cambio en la percepción. Tiene un aspecto social que de repente como médicos hemos pensado más en la biología solamente que en la repercusión social e institucional que tiene Monge. Monge, presidente del Instituto Indigenista, Monge, presidente de la Sociedad de Beneficencia, ya su hijo, su nieto nos ha mencionado algunas cosas de ayer, Monge, decano de la Facultad de Medicina de San Marcos y rector interino, Monge, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Monge, médico del presidente de la República y del opositor al presidente de la República, la habilidad de los clínicos, de tener extensión a todos. Y entonces Marta Nussbaum que empieza a hablar de justicia. Justicia que comienza cuando escuchamos al cuerpo y al territorio. Y esta es la aplicación filosófica de Marta Nussbaum, siguiendo a Amartya Sen con respecto a cómo entendemos y cómo ayudamos a que el hombre tenga la vida que quiera vivir. Ese es el tema. No todos queremos lo mismo en la vida. Muy bien, y entonces se empieza a hablar de rehumanización e inclusión. Cuerpo, territorio y dignidad. Si lo hacemos en los términos médicos, la biología, la geografía y la dignidad. Bueno, muy bien. Y entonces, cuando hablamos de la vida en las alturas, y esto sí es una deformación mía, las condiciones son diferentes, depende del sitio del mundo. Condiciones fisiológicas, infraestructura limitada en salud, educación y cultura local, que se expresa como los saberes y el lenguaje. Y entonces, este enfoque que vamos a ver después de las capacidades centrales, tienen limitaciones en estos tres, en los Andes, en el altiplano y en el Himalaya. Y Marta Nussbaum dice, entonces necesitamos justicia y necesitamos políticas públicas sensibles al contexto local, mejor educación, servicios médicos, etc. Y estas son las 10 capacidades que menciona Marta Nussbaum. Vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, emociones, razón práctica, afiliación, etc. Entonces ya no es crecimiento económico, ya deja de ser crecimiento económico. Sigue la CEPAL manejando eso y la CEPAL también se involucra ahora. Ya no solamente habla de crecimiento económico, se mete al tema de desarrollo humano. Bien, y entonces, para Marta Nussbaum, estos son mínimos éticos universales, no son ideales utópicos. Hay que trabajarlos, hay que aterrizarlos, hay que hacerlos, ¿de acuerdo? Y se centra en lo que las personas pueden realmente hacer y ser. Este es un contenido fisiológico importante, hacer y ser. Somos seres humanos. Muy bien, y entonces si los comparamos en este diálogo supuesto, separado por más de 80 años, Monge habla de la fisiología de la altura y del mal de montaña crónico, y Marta Nussbaum habla de la capacidad de tener una buena salud como base de la dignidad. En cultura, reconocimiento parcial de saberes, y Marta, respeto de formas de vida diversas como parte de la justicia. Ellos lo ven no solamente para los andinos, lo ven el mundo en general, con gente que tiene falencias en todas partes del mundo. Que hay que mejorar las condiciones materiales y Marta dice, hay que darle garantía de oportunidad, hay que ayudarlos a que ellos puedan escoger. No es que le vamos a decir, tú tienes que vivir de esta manera y tú tienes que tener estos objetivos. Es una cuestión personal. Muy bien, y Monge visibiliza al indígena y Marta Nussbaum habla de sujeto moral y político. Y ya voy acabando. La filosofía universal entonces de la dignidad humana la definen los filósofos ahora como la dignidad como valor intrínseco del ser humano. Y Kant avanza en ese tema. Dice, la dignidad es consustancial al ser humano. Se nace con dignidad. Se va construyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Se puede perder? Sí, con el esclavismo.
con la trata de blancas. Pero la dignidad nos acompaña. Tenemos valor y no precio. Y al tener valor, somos agentes morales. Y como agentes morales, tenemos la obligación de fomentar la moralidad universal. Muy bien, entonces se asocia con la capacidad de razonar, de elegir y vivir con libertad. Entonces, en este enfoque de capacidades, la dignidad, ¿qué significa? Acceso real a la salud, a la educación, participación y bienestar. Y entonces lo que dice Nussbaum es: la dignidad no es un premio, es un punto de partida para alcanzar salud, educación y bienestar. En cambio, los andinos tienen otra percepción de la dignidad. No es una dignidad individual, es una dignidad colectiva. La filosofía andina, bueno, antes, dignidad como armonía cósmica y reciprocidad. Este es un investigador que estudia mucho la justicia andina. Y en la filosofía andina la dignidad no es individual, sino en relación con el entorno y la comunidad. Y entonces acá está esta frase: vivir bien no es tener más. No se trata de que yo voy a tener más dinero, puedo tener menos dinero y vivir feliz. No es que tenga que desesperarme por tener más dinero y después que otros se beneficien de lo que hice, ¿de acuerdo? Lo que interesa es que yo tenga bienestar. Vivir bien no es tener más, es convivir con armonía, y eso es andino. Y entonces, ya acabando, estamos proponiendo, esto se me ocurrió, creo que es cuestión de profundizarlo, evaluarlo, darle vueltas, una articulación entre el indigenismo médico representado por Monge y el enfoque de capacidades desarrollados primero por Amartya Sen, que gana el premio Nobel. Martha Nussbaum no lo gana, como dos miradas convergentes hacia la dignificación de los cuerpos, del territorio y de los saberes. Y entonces, desde la filosofía de la altura, Monge desmonta los discursos biomédicos que patologizaban el cuerpo indígena andino y genera una ciencia local, en los Andes, que reivindica la adaptación como un signo de agencia y de dignidad. Esa es su adaptación. Muy bien, en paralelo entonces, el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum plantea que la justicia, ella habla de justicia, no se basa únicamente en recursos e indicadores económicos, sino en la libertad real de cada persona para desarrollar la vida que quiere. Muy bien, entonces ambos enfoques comparten una preocupación por el contexto y por la diversidad humana. Y entonces, dentro de las capacidades que son las opciones, Amartya Sen dice: tiene que haber funcionamientos. Y para decirlo muy rápidamente, una cosa es yo quisiera y otra cosa es yo lo hice. La capacidad es lo que yo quisiera, o lo que se me ofrece, y otra cosa es lo que yo puedo realizar. Y eso es el funcionamiento. Y entonces esto, algunos estudiosos dicen, esta relación con el ambiente, este intento de rehumanizar, ya tiene algunos ejemplos en Latinoamérica. En el Perú con el indigenismo, en Colombia con las pedagogías del cuidado, es lo que empiezan a poner, no atención de salud, sino cuidado de salud. Algo que ya decía ese gran peruano que fue número 2 de la Organización Mundial de la Salud, David Rivero de Tejada de Rivero, que decía: yo me equivoqué en la traducción, no revisé la traducción porque lo que yo quería poner era cuidado de salud y tradujeron atención de salud. Y ahora hablamos de atención primaria, etcétera. Y él dice: no, es cuidado, es cuidado. Algunos están comenzando a cambiar atención por cuidado. Y ocurre en Bolivia, ocurre en Ecuador. Entonces, ¿de qué se trata finalmente? De rehumanizar, ya que la sociedad se está deshumanizando, la medicina se está deshumanizando, hagamos un esfuerzo para rehumanizarla. Y entonces este es un proceso ético-político que busca restaurar la dignidad, el cuidado y la agencia en sistemas despersonalizados. Y Nussbaum dice: la dignidad humana exige que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar. Y entonces los sistemas humanos no solo se rehumanizan, sino con cada capacidad, es una frase hermosa, cada capacidad florece en contexto de pluralidad, justicia y reconocimiento mutuo. De tal manera que lo que les he querido traer
es esta conversación entre Carlos Monge y Martha Nussbaum, que termina coincidiendo los dos, expresado de manera diferente, con rehumanización e inclusión de los andinos en el Estado Nacional, con el cuerpo, con el territorio, con la dignidad, y la justicia comienza cuando escuchamos al cuerpo y al territorio. Y este es mi último diapositivo. Mientras Monge luchó por integrar la medicina tradicional en las políticas públicas, Nussbaum nos invita a pensar en la salud como una capacidad fundamental para el florecimiento de los seres humanos. Ambos coinciden en que el bienestar no puede reducirse ni a aspectos económicos ni a solamente indicadores biomédicos. Debe incluir el respeto por la cultura, la justicia social y la agencia individual. Esta comparación, entonces, nos recuerda que el futuro de la medicina no solamente está en la inteligencia artificial y en la tecnología, sino está en el reconocimiento profundo de la diversidad humana. Les agradezco mucho, muy amable.